Tenemos la siguiente situación. Un triángulo escaleno cortado por bisectrices en su punto D, que sería el centro. Solo conocemos el ángulo BAC y debemos encontrar una expresión que con el ángulo BAC nos permita encontrar el ángulo BDC. Como en este tipo de triángulos todos sus ángulos son diferentes, no podemos crear relaciones desde un principio. Por lo cual solo podemos, por así decirlo, guiarnos de lo que sabemos o lo que ya es un axioma como tal. En esta ocasión vamos a guiarnos en lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Sabemos que en primer lugar, el ángulo BAC más el ángulo ABC más el ángulo BCA es igual a 180. Una ley general en todos los triángulos. Y en segunda instancia, y como segunda ecuación, tenemos en cuenta que la mitad del ángulo ABC más la mitad del ángulo BCA más el ángulo BDC la mitad es igual a 180 grados. Teniendo estas dos ecuaciones, podemos empezar a jugar un poco con lo que son los términos. En primer lugar, podemos simplificar esta expresión. Como sabemos que esto es una suma de fracciones homogéneas, simplemente dejamos el mismo denominador y sumamos el numerador. ABC más BCA sobre 2 más BDC es igual a 180. Como el ejercicio nos pide que encontremos una expresión que incluya a BAC y a BDC en una ecuación, en primer lugar vamos a despejar de esta ecuación BDC para después a qué podemos igualar estos dos términos de acá. Entonces tenemos que todavía BDC es igual a 180 menos, ABC más BCA. Todo eso sobre 2. Ahora que tenemos una expresión en la cual de un valor obtenemos el valor de BS, tenemos que encontrar la forma de relacionar estos términos que tenemos acá con el triángulo grande, para encontrar el que se relaciona con el ángulo BAC. Como podemos ver, esto es una suma de dos ángulos que ya están como tal en el triángulo escaleno grande. Y podemos usar la primera fórmula que creamos para darle una relación o reemplazar este término. Por lo que podemos decir que de la primera ecuación, ABC más BCA será igual a 180 menos BAC. De esta forma nos aseguramos de que el término BAC y el término BDC estén en una misma expresión. Ahora podemos reemplazar esto en la ecuación que estamos formando. Tenemos que BDC es igual a 180 menos, abre paréntesis, ABC más BAC, pero ABC más BAC es 180 menos BAC. Todo eso sobre 2. Finalmente solo quedaría operar términos. Como es una fracción con un denominador, podemos separar los términos. Vamos a dejar que 180 menos BAC es igual a 180 menos BAC al cuadrado. 180 entre 2. Y aquí, BDC igual a 180 menos 180 entre 2 que es 90.
menos BAC cuadrado. Finalmente operamos signos. BDC es igual a 180 menos, más, menos, 180 menos 90, 90. Y menos por menos, más, más, BAC sobre 2. De esa manera encontraríamos la primera ecuación. Vale. El siguiente problema habla de encontrar una ecuación o una relación entre estos mismos dos ángulos, pero en este caso con un triángulo isósceles. En este caso, a pesar de que tenemos una información referente a los ángulos, dentro de los triángulos isósceles hay una característica en general, y es que el ángulo ACB es congruente con el ángulo ABC. Por lo que con estas condiciones podemos empezar a construir nuestras ecuaciones. Primero, en primera instancia vamos a construir la misma ecuación, que va a ser BAC más el ángulo ABC más el ángulo BCA será igual a 180. En este caso, como sigue siendo bisectrices, la ecuación que utilizamos en el primer triángulo para encontrar el punto de el ángulo, perdón, el ángulo BDC, también puede ser utilizado en este triángulo. Entonces, la mitad del triángulo la mitad del triángulo ABC más la mitad del triángulo BCA más el ángulo BDC será también igual a 180. Ya que tenemos estas dos ecuaciones, hay que equilibrar las condiciones que representan que sea un triángulo isósceles. La cual sería solamente una, y es que ABC es congruente con ACB. BCA. ¿Para qué? Nos confundimos. Ahora, teniendo en cuenta esta condición, podemos empezar a jugar con las ecuaciones. En primer lugar, como tenemos los ángulos ABC y el ángulo BCA, que aparecen justamente en lo que es la ecuación 2, ya que podemos formar dos ecuaciones que dan el mismo resultado. Por ejemplo. La primera ecuación sería reemplazando BCA con ABC. Como son iguales, no debería haber ningún cambio. Entonces decimos que ABC más la mitad de ABC más BDC es igual a 180. Y por el otro lado podemos hacer el mismo reemplazo, pero con el otro ángulo, que sería el ángulo BCA. Decimos que el ángulo BCA sobre 2 más el ángulo BCA sobre 2 más el ángulo BDC es igual también a 180. Si despejamos estas ecuaciones, eliminaríamos estos términos cuadráticos, esta división entre los ángulos, y reemplazando lo que es el ángulo que tenemos para poder jugar con las ecuaciones y de obtener el ángulo BDC en la misma ecuación, tendremos que en el primer caso ABC es igual a 180 menos BDC. Y en el segundo caso, obtendríamos que BCA es igual a 180 menos BDC. Ambas ecuaciones la derivan lo mismo, por lo que no hay error.
Obteniendo ya estas dos ecuaciones, podemos jugar con la primera ecuación para incluir el ángulo BDC y el ángulo BAC en la misma expresión. ¿Cómo haríamos esto? Conocemos que el ángulo ABC y BCA son los mismos. Entonces podemos combinarlos aquí mismo en la misma expresión. En este caso vamos a combinar el ángulo BCA, que es este de acá. ¿Qué vamos a decir? De la primera ecuación, que BAC más ABC, pero ABC es lo mismo que BCA. Entonces, BCA más BCA es igual a 180. Uniendo estos dos términos, sumándolos, nos quedaría simplemente que BAC más dos veces BCA es igual a 180. Ya que tenemos esta ecuación, podemos reemplazar esto que está dentro por una de las dos ecuaciones que obtuvimos allá. En este caso sería BCA igual a 180 menos BC. Entonces, cambiando términos, tenemos que BAC más dos veces 180 menos el ángulo BDC es igual a 180. De esta forma que conseguimos que el ángulo BAC y BS estén dentro de una misma expresión. Ahora simplemente para encontrar la ecuación como tal, faltaría solamente despejar. Tenemos que BAC, esto es primitiva, más 360 menos dos veces BDC, el ángulo BDC, es igual a 180. Ahora simplemente uniríamos términos semejantes y despejaríamos alguna de las dos variables, puede ser BDC o BAC en este caso, vamos a despejar BDC. Tenemos que menos dos veces el ángulo BDC sería igual a 180 menos 360 menos el ángulo BAC. Y operando todo esto y cambiando el signo de BS para que no quede negativo en el punto principal, tendremos que dos veces BDC es igual a 180 menos 360 menos 180, pero tenemos que verificar más el signo, entonces quedaría 180 positivo más BAC. Esa sería la respuesta al segundo problema. Pues en el ejercicio nos dicen que tenemos un triángulo equilátero, por lo que nosotros sabemos que la sumatoria de todos sus ángulos va a ser igual y va a ser 180. ¿Sí? Ahora, teniendo esto en cuenta, pues yo puedo decir que el ángulo ABC más el ángulo BCD más el ángulo BAC va a ser igual a 180. ¿Sí? Y ahora vamos a enfocarnos en este chiquito. Como nos podemos ver acá, si somos una bisectriz, es la mitad de su ángulo. Entonces vamos a empezar. Entonces, la mitad, esto pues divide en dos porque es la mitad del ángulo ABC más la mitad del ángulo BCD más BDC. Esto va a ser igual a 180. Ahora, como es un triángulo equilátero, todos los ángulos de su interior van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que el ángulo ABC va a ser igual al ángulo BCD y va a ser igual al ángulo BAC. Sabemos que todos los ángulos internos son iguales, pues vamos a reemplazar estos dos por el ángulo BAC. Entonces, la mitad del ángulo BAC más la mitad del ángulo BAC más BDC
DC va a ser igual a 180. ¿Sí? Ujú. Y ahora vamos a buscar una forma de reemplazar este 180. Para eso, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo sé que, como todos los ángulos son iguales, yo sé que en el ángulo grande, yo puedo decir que el ángulo BAC más el ángulo BAC más el ángulo BAC va a ser igual a 180. ¿Sí? Entonces, como estos son del mismo término, pues los podemos sumar. 3 veces el ángulo BAC va a ser igual a 180. Entonces, reemplazamos. BAC dividido en 2 más BAC dividido en 2 más BDC es igual a 3 veces el ángulo BAC. Listo. Ahora, como estos son del mismo término, lo podemos sumar. Entonces yo sé que ABC más ABC va a ser igual a 2 veces el ángulo BAC dividido en 2. ¿Sí? Más el ángulo BDC va a ser igual a 3 veces el ángulo BAC. Acá podemos cancelar. Cancelamos este. Y nos da la siguiente ecuación. BAC más BDC va a ser igual a 3 veces BAC. Ahora, vamos a mover este acá. Como va a ser igual, va a ser negativo. Entonces, el ángulo BDC va a ser igual a 3 veces BAC menos BAC. El ángulo BAC. Como son del mismo término, podemos restar. Entonces, el ángulo BDC va a ser igual a 2 veces BAC.